Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de la segunda carta a Timoteo y vamos a seguir develando estos versículos que estábamos estudiando el día de ayer. Hay una parte donde nos dice lo que has oído de mí ante muchos testigos. El versículo 2 de este texto ha sido tomado para hablar de las 4 generaciones de discípulos, y la generación de Pablo es la primera que dio inicio a la revolución más grande de seguidores de Cristo que se conozca hasta hoy. Pablo aparece como el primer discipulador, pidiéndole a Timoteo seguir su ejemplo, discipulando a otros como ya Pablo lo había hecho. Este será el inicio de la visión del discípulo en cadena. Esto encarga a hombres fieles. Después de la generación Pablo, viene la generación Timoteo. Y él ha sido llamado de acuerdo con esta cadena discipular para preparar a los hombres fieles. ¿Qué significa todo esto? Que Timoteo debe o debería escoger a hombres con una comprobada solvencia de fidelidad para la continuidad de la obra del Señor. Los hombres fieles son aquellos con una devoción por el Señor, dispuestos para ser discipulados, porque ellos harán lo mismo, llegando a ser transmisores para el futuro. Podemos ver una referencia a esto en Efesios 6:21 o en Colosenses 1:7. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Con la generación otros se complementa el ciclo en el discipulado. Alguien dijo que hay cristianos fieles que no saben enseñar y hay cristianos muy capaces para enseñar, pero que no son fieles. Entonces, ¿a quién escoger? El pastor conoce a esos hombres y mujeres fieles, quienes a su vez son idóneos. Ellos deben ser los encargados de transmitir a esos otros lo ya recibido, y de esa manera no se rompe la cadena. El discipulado multiplicador es la estrategia bíblica que nos asegura un crecimiento integral, balanceado y sustentable en el tiempo. La llamada generación Pablo es tomada en una iglesia por el pastor. Este a su vez debe involucrar a sus Timoteos. Ellos a su vez tendrán a los hombres fieles y estos seguirán con la generación otros. Mantener esa visión de esa cadena nos asegura formar una generación de discípulos fieles, idóneos y comprometidos en la iglesia. Soldado, atleta y agricultor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Podemos ver esto en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo era un maestro en el arte de las figuras literarias, como el símil o las metáforas, para demostrar enseñanzas fáciles de seguir. Y en este solo texto se vale de 3 actividades distintas, tales como la del soldado, el atleta y el agricultor, para mostrar cómo la perseverancia y la disciplina son aliadas necesarias para un ministerio victorioso. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si alguien sabía sobre el sufrimiento, era Pablo. Por tal razón, el ejemplo dado a Timoteo como un soldado era para que considerara los sufrimientos y las penalidades como parte de su ministerio.
pero no sería como cualquier soldado, sino un buen soldado. En el tiempo de Pablo, los buenos soldados eran modelos de la obediencia máxima, lealtad perfecta y una devoción hasta el sacrificio. Si alguien conocía a un soldado, era Pablo, porque no fueron pocas las veces que él permaneció atado con una cadena a ellos. En Efesios 6, 10 al 20, usa esa figura para invitar al creyente a ponerse la armadura del soldado, con la que ilustra la necesidad de estar preparados, porque la lucha del creyente no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. A Timoteo también se le invita a ponerse la armadura de soldado para defender su ministerio. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un soldado tiene una misión noble y doble: defender a su patria y ser fiel al jefe que está por encima de él. Y cuando Pablo aplica esta verdad al ministerio, la idea no es tanto enredarse en una vida de placeres, sino más bien en evitar aquellas actividades personales que ocupen su pensamiento, su tiempo y el esfuerzo que solo debe ser dedicado a Dios. El sentido de esta oración es la de tener un equilibrio en todo. El término enredarse sugiere la idea de no llevar consigo demasiado armamento que pudiera estorbarle al momento del combate. La meta del soldado era agradar al que lo incorporó al batallón. Timoteo sabía que como buen soldado debería agradar a Jesucristo, quien lo alistó para su batalla. La vida militar está envuelta en una actividad militar. Así, también la vida pastoral demanda una actividad pastoral. Y como buenos soldados somos llevados a cumplirla. Vidal Valencia comenta esta figura diciendo: el cristiano sufrirá penalidades, pruebas, hambre, peligros, trabajos, cansancios, persecuciones y tal vez hasta prisión. Su conducta se compara a la de un soldado, siempre listo para marchar, ir al frente, pasar peligros y aún morir si fuera necesario. Y por honor al tiempo continuamos mañana con esta enseñanza. Mil bendiciones.